Bueno, Amílcar, esta mañana me puse a leer el informe de la consultora acerca de... Yo voy directo porque leí todo, pero quiero que vos me transmitas brevemente lo que dice ese largo y lapidario informe para mí, por lo menos porque veo muchos puntos rojos. Ocurre que nosotros asumió el nuevo gobierno y bajó el combustible, bajó supuestamente el costo del combustible. Eso no pudo hacerlo, no pudieron hacer los otros, los privados, pero había sido ya bajó cuando que venía perdiendo, eso es lo que yo entiendo. Petropar ya venía en un estado crítico, bajó mal el combustible. Ahora yo vi una parte que más me llamó la atención, las conclusiones donde dice que no puede cubrir inclusive sus gastos. ¿Cómo, Amilcar, puedes explicarnos un poco ese informe lapidario? Sí, mira, Petropar tuvo en el año 2022, el año pasado, una pérdida de 100.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Esa es la última línea de su estado de resultados, lo que llamamos el resultado neto final, repito, 100.000 millones de guaraníes de pérdida. Eso en dólares son prácticamente 14 millones de dólares que representaron el 20% de su patrimonio neto. O sea, el año pasado Petropar perdió el 20% de su patrimonio neto por vender a un precio que no le permite cubrir todos sus gastos operativos. Este año, 2023, la situación empeoró. A agosto de este año, la pérdida de Petropar es de 24 millones de dólares. Repito, el año pasado fue 14, año completo la pérdida, este año, en 8 meses, enero a agosto, 24 millones de dólares. Porque la práctica de vender a un precio que no le permite cubrir todos sus costos continúa. El 23 de agosto de este año, unos días después de que inició esta nueva administración, hay que recordar que el presidente Santiago Peña asume el 15 de agosto, asumen luego las nuevas autoridades de Petropar, y el 23 de agosto Petropar anuncia una reducción de los precios de sus productos, una medida 100% política y no técnica. Una empresa que ya venía... Hay problemas en la señal con Amílcar Ferreira, que estamos hablando de la situación. Ahí está, ahí está. Me escucha, se congeló un rato la señal, Amílcar. ¿Me escuchas bien vos ahí? Bueno, sí, yo te escucho bien, ¿y vos? Ahora sí te escucho bien. Tu imagen no que está Sí. congelada, pero te escucho. Igual te escucho. Bueno, te decía que una empresa que venía perdiendo y en un contexto donde el precio internacional del combustible estaba subiendo, sin embargo, anuncia una baja de sus precios. Una medida 100% política, un precio político que no se condice o no se condecía en ese momento con la situación del mercado. Entonces, en septiembre ahora esa situación es todavía más grave porque los precios de los combustibles en el mercado internacional han subido 33% hasta ahora desde la fecha en que Petropar bajó sus precios. Hoy ningún emblema privado puede acompañar esa política de precios de Petropar, ya ninguna tiene los precios que tiene Petropar. Petropar tiene los precios más bajos del mercado y está acaparando todas las ventas. Es lógico, los consumidores compran donde es más barato. Entonces está, digamos, agotando su stock muy rápidamente, y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? En unos días más se le va a agotar su stock a Petropar y no va a tener, digamos, forma de evitar luego un reajuste importante de precios cuando ya tenga que reponer al precio real del combustible en el mercado internacional. Ayer se hablaba de eso mismo que está diciendo vos, que ya es imposible sostener el precio, pero de la noche sale el presidente de Petropar y dijo, no, no vamos a subir. Ayer había colas en las estaciones de Petropar esperando para poder cargar, ¿verdad? Por el temor, porque estamos entrando en un estado de temor, porque una cosa, hay una información, hay otra información. ¿Por qué insiste el presidente de Petropar o el gobierno en hablar de disminuir inclusive el precio cuando no puede? Y mira, es una cuestión, yo creo que política nomás, ¿verdad? Es una medida populista, quiero decirlo con todas las letras, porque es vender el producto a un precio por debajo del costo internacional de ese producto.
distorsiona todo el mercado. Por eso es que hoy la postal que uno ve en el mercado es estaciones de servicio Petropar con filas de autos para comprar y el resto de las estaciones vacías, ¿verdad? Porque obviamente, desde el momento que una empresa vende su producto por debajo del costo, y eso hace que nadie le pueda competir, ningún emblema puede tener esos precios porque nadie en su sano juicio va a vender su producto por debajo del costo. Entonces, es una medida un poco absurda, ¿verdad? Porque monopoliza el mercado por unos días, agota su stock y después, ¿qué? No es sostenible la medida. ¿Qué es lo que se espera de un buen regulador en el mercado? Que Petropar, esa es la función que cumple, ser el regulador del mercado. Lo que se espera, lo que haría un buen regulador es transmitir el precio del mercado internacional más un margen de ganancia pequeño que le permita a esa empresa cubrir sus gastos operativos, digamos, sin ganar, por lo menos empatando, de tal manera a poner en el mercado el precio correcto y bueno, que los demás emblemas, digamos, no abusen poniendo precios con ganancias excesivas, dado que hay un regulador que está poniendo el precio correcto en el mercado. Pero eso no es lo que está haciendo Petropar. Petropar lo que está haciendo es poniendo un precio con pérdida. Entonces lo que hace más que regular es distorsionar totalmente el mercado, acaparar por unos días toda la venta en las estaciones Petropar, agotar su stock y bueno, y después, como te digo, hacer de que esa medida simplemente sea no sostenible. Y al hacer eso, dilapidar su patrimonio, porque esa medida, esa política incorrecta, la pagamos todos los paraguayos consumiendo el patrimonio neto de Petropar, que te repito la cifra porque es impresionante. Petropar este año a agosto lleva acumulada una pérdida de 24 millones de dólares y su patrimonio neto total es de 50 millones de dólares. O sea, en 8 meses consumió prácticamente la mitad de todo su capital por esta política de subsidiar el combustible, venderlo a un precio que no cubre todos sus gastos operativos para finalmente tener una pérdida gigantesca. Una política absurda, incorrecta, de corto plazo, insostenible, populista, que no tiene ninguna lógica económica. Cuando asumía Santiago Peña y le ponía inclusive a Carlos Fernández en el Ministerio de Economía y un grupo de, vos sabés que soy economista, vos sabés que hay muchos economistas dentro del gobierno, nosotros creíamos que, y dos cosas, yo por lo menos personalmente creía que, bueno, estos hombres, estos profesionales ya estuvieron 5 años atrás, este sería el sexto año del gobierno del mismo equipo, o sea, estos tipos vienen, saben lo que van a hacer, uno decía internamente con la esperanza de que sí sepan. Uno es eso, creíamos que iban a saber lo que hacían. Y dos, acá lo que necesita que el economista diga, necesitamos sincerar la economía, porque lo que estamos haciendo es hundirnos. Y te tiro otra para que me des un análisis, porque lo que pasa con la Argentina en cuanto a energía, por ejemplo, el corte de energía, yo hablo así común para que la gente entienda, lo que hizo Paraguay le cortó la energía, la provisión de Argentina a la energía de la Argentina, pero alguien tiene que pagar también eso en algún momento. El presidente Andes dice, Andes no puede absorber esta pérdida. Tarde o temprano el Estado va a tener que absorber. Al Estado, bueno, vamos a retomar con llamada telefónica, aunque sea para concluir con Amílcar. Por acá está estamos hablando con Amílcar Yo, Ferreira. Ay, yo te escucho bien, no sé si vos me escuchás. me dijeron que se me cortó, por eso decía. eh, bueno, genial. Eso más te quería decir, esas cosas que creíamos que esto iba a ser en serio, pero lo que estamos haciendo es, no sé, no sé a dónde vamos, ¿verdad? Sí, mira, yo coincido contigo, todos los profesionales, la mayoría de los profesionales que ocupan cargos de conducción en el área económica son gente muy bien formada, son gente que entiende perfectamente la economía y bueno, pero implementan estas políticas que son, como te digo, totalmente sin sentido, ¿verdad? Lo que se espera de un buen regulador es que tenga un precio eficiente, un precio bajo, ¿verdad? Que considere, ¿verdad? Que transmita el precio internacional del combustible más un pequeño margen para cubrir sus gastos operativos. En el peor escenario, digamos que empate Petropar, pero que no gane mucho, y eso ya es suficiente para regular al mercado porque le transmite al resto de los operadores ese precio correcto. En cierta manera,
nadie va, digamos, vender más caro porque de hacerlo se va a quedar sin ventas, porque el público, en Paraguay hay 24 emblemas que operan estaciones de servicio que administran 2.740 estaciones de servicio en todo el país. Repito, hay 24 emblemas. Vos tenés todas las marcas, ¿verdad? Shell, Petropar, Petrosur, Barco y Rodado, etcétera. Y discúlpame que las nombre, ¿verdad? Pero No, no, tenemos para elegir acá en Paraguay estaciones de servicio y todas compiten, ¿verdad? Unas contra otras. Entonces, Petropar lo que tiene que hacer es poner en el mercado el precio correcto, pero no un precio subsidiado que consume su capital, que le genera pérdida. Eso no tiene ningún sentido. Lo único que hace es monopolizar el mercado por unos días, porque como nadie le puede competir, nadie en su sano juicio va a salir a vender su combustible por debajo del costo, que es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Ningún emblema en Paraguay hoy tiene el precio que tiene Petropar, porque Petropar vende a pérdida y el resto de los emblemas no lo puede hacer. claro. Entonces, monopoliza las ventas por unos días, después se le va a agotar su stock en pocos días, y después, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No es sostenible, no tiene sentido, es ilógica la medida que toma Petropar. Es un juego perverso en el cual está, como te repito, consumiendo todo su patrimonio neto, su capital. Es casi, te diría Vale. también, una cuestión de mala administración, porque en el sector privado, una empresa que pierda el 50% de su patrimonio neto en 8 meses, Está probablemente los quebrado. directivos de esa empresa estarían presos, ¿verdad? Si fuera Sí, una empresa, digamos, del sector está privado. quebrado y está quebrado y tendría que ir preso por administrar mal no sé ni quién, ¿verdad? Lo que estuvieron antes, lo que están antes, no sé, pero lo que te decía al final, más para cerrar, Amílcar, lo de el corte de luz de Paraguay a la Argentina, dijo el presidente Ande no puede asumir esa pérdida. Entonces significa de que en algún momento vamos sentando con el ministro de Economía a ver cómo hacemos. O sea, tarde o temprano nosotros vamos a pagar esto que está pasando ahora, la decisión política a través del gobierno, ¿verdad? Y sí, digamos que fue una medida de presión tomada para presionar, digamos, a Argentina. Y es el power lleno. Perdón, estoy acá. Fue una medida, ¿verdad?, de Argentina, eh, perdón, una medida que tomó Paraguay para presionar a Argentina, el de retirar el 100% de la energía de Yacyretá, pero esa energía es más cara, ¿verdad?, de la que Paraguay utiliza, por ejemplo, de Itaipú. Y bueno, al hacer la compra de esa energía más cara, alguien tiene que pagar, ¿verdad?, esa energía más cara. Y en este caso recae sobre la ANDE, pero la ANDE a su vez dice, bueno, le voy a pasar la cuenta después al Tesoro, al Ministerio de Hacienda, porque como una medida tomada por el gobierno nacional, al final alguien tiene que pagar esa cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que un poco lo que comentaste, ¿no? Lo mismo que va a pasar con Petropar, porque Petropar tampoco, los que están ahora y los que estuvieron antes no van a asumir esa pérdida que estamos absorbiendo, vaya al Estado en algún momento va a tener que explotar, va a explotar todo y va a tener que ir en un déficit económico muy grande para nosotros, para todos. Y sí, en cierta manera, todos pagamos esa política errada de Petropar de regalar su combustible con la pérdida del capital de Petropar. Petropar a este ritmo en 12 meses más se va a quedar sin capital, porque si en 8 meses ya perdió el 50% de su patrimonio neto, bueno, 8 o 12 meses más se queda sin capital, va a tener capital cero, digamos, va a consumir todo por las pérdidas que está acumulando mes tras mes por vender su producto a un precio que no cubre todos sus costos. Amilcar, te agradezco el tiempo, muy amable y muy claro el informe ese que realmente preocupante. Gracias por atendernos. Un gusto siempre, un abrazo.